que se va a compartir en el chat. Y recordarles que por favor los que asistieron a la charla pasada y no la llenaron, por favor lo realicen, que el link va a estar en el perfil de Instagram. Como ven en pantalla, las próximas charlas que tenemos, el lunes 22 de febrero vamos a tener trauma vascular y el 26 tenemos una charla muy especial que se dará por la Asociación Colombiana de Cirugía en nombre de SIGUS. Hay que tener presente que para estar en esta charla se debe registrar y por eso enviamos el link a los grupos de WhatsApp, pero sin embargo si tienen algún inconveniente pues nos lo comunican. Cualquier persona puede asistir, ya sea integrante o externo, lo importante es que queden registrados. Y el día de mañana les vamos a compartir toda la información a eso de las 12 de la tarde de qué se va a tratar esta charla vocacional y quién será la invitada especial. Hoy nos acompaña el doctor Rodrigo Rojas Vergara, cirujano general de la Reina Sofía y Clínica Marley, con entrenamiento de laparoscopia básica y avanzada en la Universidad Nacional de Argentina, Costa Rica y México. Y pues nada, eso sería todo. Los dejo con las encargadas de esta charla, Manuela Trujillo y Valentina Ortiz, de sexto semestre, y recordarles que dejaremos unos minutos después de la charla para que realicen sus preguntas, pero sin embargo vamos a estar los del comité de academia y en general el grupo de SIGUS atentos al chat, pues por si tienen alguna duda. Entonces, niñas, ya pueden empezar. Listo, perfecto. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Manuela Trujillo, soy estudiante de sexto semestre y junto a mi compañera Valentina Ortiz Márquez, también de sexto semestre, vamos a presentarles hoy la charla de trauma abdominal. Bueno, primero, para empezar a hablar de todo lo que es el trauma abdominal, primero queremos dar como un poco del contexto de la anatomía que tiene la cavidad abdominal. Es muy importante entender que se suele dividir por cuadrantes y regiones. Hay 4 cuadrantes y 9 regiones. Para fines de entender qué cosas hay importantes en la cavidad abdominal, les voy a decir un poco qué estructuras están en cada una de estas regiones como las más importantes de todo. Entonces vamos a empezar de superior a inferior. Primero está el hipocondrio derecho, donde vamos a encontrar el lóbulo derecho del hígado. Vamos también a encontrar la vesícula y lo que es la vía biliar y el riñón derecho. En el epigastrio lo que vamos a encontrar es todo lo que es el estómago, el lóbulo izquierdo del hígado, una parte de la aorta abdominal y la cabeza del páncreas. Seguimos por el hipocondrio izquierdo, que vamos a encontrar el fondo del estómago, el vaso, la cola del páncreas y el riñón izquierdo. Cuando bajamos está el vacío derecho o flanco derecho, también se le conoce, donde vamos a encontrar lo que es el colon ascendente, todavía también parte del riñón derecho, las asas del intestino delgado. Luego vamos en la zona mesogastrio o en la región umbilical, donde vamos a encontrar el epiplón mayor, el mesenterio, lo que es el colon transverso y también parte de la aorta abdominal. En el vacío izquierdo o en el flanco izquierdo tenemos el colon descendente, parte también del riñón izquierdo y asas del intestino delgado. Y por último, en lo más inferior, tenemos la fosa ilíaca derecha, donde vamos a encontrar lo que es el ciego y el apéndice. Luego vamos al hipogastrio, donde vamos a tener la vejiga y el uréter y los uréteres. Y luego en la fosa ilíaca izquierda vamos a tener el colon sigmoides. Entonces, como estructuras anatómicas que es muy importante tener en cuenta. También tenemos una división de lo que es el retroperitoneo, donde está dividido como en 3 zonas. La primera zona es la zona central, la que viene ahí señalada, donde va a estar como lo más importante es que está la arteria aorta, la cava, el duodeno y el páncreas. Luego vamos a la zona 2, que son los laterales. Acá vamos a encontrar estructuras como las glándulas suprarrenales,
los riñones, los vasos renales, los uréteres y una porción del colon ascendente y descendente. Y por último tenemos lo que es la zona pélvica, donde vamos a encontrar los vasos ilíacos, los uréteres distales, el colon sigmoide distal y el recto. En esta tablita lo que quiero como que explicar es en qué momento hay una herida superficial, una herida abierta y una herida penetrante, que es importante diferenciarlas. Una herida superficial es aquella que involucra lo que es piel y tejido celular subcutáneo. Una herida abierta es la herida que no llega al peritoneo o que no atraviesa todas las capas, pero sí produce una pérdida de continuidad en alguna de las capas. Y una herida penetrante es aquella que atraviesa todas las capas y llega al peritoneo y ya se considera penetrante cuando atraviesa la hoja anterior del recto abdominal. Ya entrando un poco más como en lo que es el trauma, pues son las lesiones de órganos intraabdominales o de la pared abdominal causada por una energía externa. Y es una situación de urgencia. Un poco de datos epidemiológicos es que el 10% es el 10% de todos los traumatismos, el 80% es por un trauma cerrado y el 20% es por un trauma abierto. Es importante saber que es la primera causa de muerte en menores de 45 años, que son las 30.000 muertes por año en Colombia y 2/3 partes ocurren como consecuencia de un homicidio. Acá tenemos un poco como la severidad de traumas y pues los más importantes para esta charla son las lesiones en tránsito, las lesiones por arma de fuego y las lesiones por arma blanca, las más comunes en el trauma abdominal. Cuando tenemos un trauma abdominal hay 3 ítems los cuales debemos tener en cuenta y son la localización, el mecanismo de lesión y la fuerza, velocidad o energía con la que se ha realizado el trauma. De lo primero que vamos a hablar es de la localización y vamos a dividir el cuerpo en anterior y posterior. En la parte anterior lo vamos a segmentar en 2. En la región tóraco-abdominal, que va desde la línea intermamilar, llega al reborde costal, y de esta sección lo importante a tener en cuenta es que se encuentra el diafragma, que es un músculo clave para la respiración. La siguiente región es la abdominal, que va desde el reborde costal hasta la línea axilar anterior, hasta los ligamentos inguinales y la sínfisis púbica. Y allí podemos encontrar órganos como el yeyuno, el ilion, el colon, el estómago, el vaso y el hígado. Ahora, hacia posterior del paciente también está la zona toracoabdominal, la zona lumbar, que va desde el borde inferior de las escápulas y crestas ilíacas, donde estarán órganos retroperitoneales como son el duodeno, el páncreas y los uréteres. Y por último está la zona pélvica o glútea, donde ubicamos órganos como el recto, la vejiga, los vasos ilíacos, la uretra y los genitales. Lo importante de la localización, pues es que si nos llega un trauma abdominal y no sabemos estas divisiones, no podríamos tener en cuenta qué órganos podrían estar siendo afectados en ese mismo momento y pues cuáles son las medidas que debemos tomar. Entonces es fundamental que estemos bien ubicados anatómicamente. Por otra parte, el segundo ítem a tener en cuenta es el mecanismo de lesión, que puede ser abierto o cerrado. Del primero que vamos a hablar es del mecanismo de lesión de un trauma abdominal cerrado, que puede ocurrir por distintas razones. Puede ser un impacto directo, una lesión por cizallamiento, desaceleración o explosión. Se puede llegar a generar un trauma abdominal cerrado de 3 formas. La primera es una compresión o aplastamiento, en donde el cuerpo se va a encontrar entre 2 estructuras sólidas. Podemos ver esta flecha que lleva hacia accidentes de tráfico y es porque es algo que sucede comúnmente en estas situaciones. En el momento del accidente, el cuerpo va a generar un impacto contra la superficie del carro y la columna vertebral va a ser la otra estructura que va a llevar a la compresión de los órganos. La segunda manera en la que se puede llegar a generar es por un impacto directo, que es una transmisión directa de la energía a órganos adyacentes a la pared abdominal. Y por último está la desaceleración, que es cuando el cuerpo va a una gran velocidad y se detiene de una manera abrupta, pero los órganos continúan por milisegundos en movimiento. Y en este caso los órganos que más se afectan son el vaso, el hígado, el intestino delgado y el riñón. Ahora vamos a hablar un poco sobre los traumas abdominales abiertos. Estos traumas abdominales ocasionados por arma blanca o por proyectiles
Los dividimos de acuerdo a la velocidad, que era lo que les comentaba anteriormente, que es el tercer ítem a tener en cuenta. Si es de baja velocidad, va a ser menor a 600 metros por segundo y tienden a ser por arma blanca y se va a generar un daño al tejido por laceración y corte. Ese daño va a seguir la trayectoria del objeto que lo penetra y lo podemos ver como si se generara una continuidad. Entonces podríamos deducir por la entrada del objeto contundente qué órganos podrían estar lesionados. Lo otro que podría suceder es que fuera un impacto de alta velocidad, que es cuando la velocidad es mayor a 600 metros por segundo, y se va a impactar con gran energía a las vísceras y ya no va a ser una lesión con trayectoria, sino que puede generar una desviación y esto sería un factor para lesiones impredecibles. En este caso, los órganos más afectados son el intestino delgado, el hígado, el estómago, el colon y las estructuras vasculares. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando llega un paciente a urgencias con un trauma abdominal es detectar y tratar de inmediato las lesiones que pongan en riesgo la vida del paciente. Entonces, aquí todo es muy rápido, el tiempo es oro prácticamente y vamos a utilizar el ABCDE de la atención del trauma del American College of Surgeons y vamos a iniciar a desglosar el significado de cada una de las letras. La primera es la A de vía aérea y control de la columna vertebral, de la columna cervical. B, que es respiración y ventilación, entonces allí hay que descartar la presencia de neumotórax a tensión, neumotórax abierto y neumotórax masivo, y también valorar la necesidad de soporte ventilatorio. Si no es necesario que se le administre soporte ventilatorio al paciente, se le administra oxígeno a alto flujo con mascarilla. La letra C es de circulación y de control de hemorragia, donde se debe tener la hemorragia externa, identificar y tratar shock, identificar hemorragia interna y monitorizar con un electrocardiograma al paciente. La letra D es de déficit neurológico y debemos saber si el paciente está alerta, si responde al llamado y a los estímulos dolorosos o si no responde de ninguna forma. Y por último, la letra E de exposición o control de ambiente, donde se deja descubierto el torso del paciente para poder observar la gravedad de las heridas. Ahora, ¿qué sucede si nuestro paciente entra en shock? Primero, debemos saber qué signos clínicos nos ayudan a detectar que el paciente está en shock. El primero es un aumento de la frecuencia de pulso, pulso débil o pulso filiforme. También podemos saber viendo su piel, si la piel es pálida, fría y sudorosa. Si hay una disminución de la presión de pulso, si hay retardo en el llenado capilar, si hay aceleración de la conciencia del paciente, si el paciente presenta taquipnea o hipotensión. ¿Y cuál es la importancia de detectar que el paciente está en shock? Y es porque la hemorragia intraabdominal es la causa más frecuente de shock hipovolémico y este shock hipovolémico se va a producir por la pérdida de sangre aguda del paciente gracias a la lesión abdominal que tenga. ¿Cómo se debe tratar? Si es un adulto, se le debe dar un bolo inicial de 1 a 2 litros de solución salina al 0.9% o de Ringer lactato, y si es un niño, son 20 mililitros por kilogramo de solución salina, también al 0.9% o de Ringer lactato. Bueno, cuando ya hemos valorado todo lo que acabo de decir mi compañera y más que todo hicimos el ABC del trauma, empezamos ya con una evaluación primaria del paciente, donde primero hay que colocar una sonda nasogástrica, esto para ayudar a aliviar la dilatación gástrica, para descomprimir el estómago antes de realizar lo que es un lavado peritoneal diagnóstico, que más adelante se los vamos a explicar, esto es como muy importante. Y además remover contenido gástrico reduciendo el riesgo de broncoaspiración. Segundo, hay que siempre canalizar 2 vías venosas de gran calibre para el momento en el si el paciente entra en shock poder pasar como los líquidos de una vez o cualquier medicamento lo que necesitemos. Tercero, hay que colocarle un catéter urinario para aliviar retención urinaria y descomprimir la vejiga. Y por último, hay que tomarle una muestra de sangre. Después de haber hecho esta evaluación primaria y ya cuando sabemos, ya tenemos un poco de estabilidad del paciente, seguimos con la evaluación secundaria, donde empezamos a explorar un poco lo que es la historia clínica, donde primero vamos a usar una mnemotecnia que se llama el AMPLIA, y esta mnemotecnia traduce en que la A es saber si el paciente tiene alguna alergia, la
M es de medicamentos que el paciente pues en este momento esté tomando. La P es de patologías previas. La L es de lividaciones y última ingesta. Y la última es de ambiente y los eventos relacionados con el trauma. Luego es importante saber cuál fue el mecanismo de producción del traumatismo, el tiempo de evolución desde que el paciente tuvo el trauma hasta que llegó acá al servicio de urgencias, luego los antecedentes personales y por último en esta parte de la historia clínica lo que son las maniobras realizadas, que sea lo que se realizó de camino acá al hospital. Luego tenemos que hacer lo que es la exploración física. Esto se suele, para que sea así como exhaustivo, es cuando digamos el paciente está un poco más estable. Entonces empezamos a hacer lo que es la inspección, la auscultación, percusión, palpación, la evaluación de la estabilidad pélvica, perine y genitales. Esta parte es muy importante porque los genitales y la parte pues del perine nos pueden también dar como signos y nos pueden ayudar a saber cómo fue el trauma. Y por último, un tacto rectal. Como estudios como complementarios de diagnóstico que se hacen, es primero un cuadro hemático donde evaluamos la hemoglobina, el hematocrito. Esto es importante ya que podemos hacer, tal vez no nos va a diagnosticar algo en sí, pero sí nos puede ayudar a mirar, digamos, los niveles que tengamos de hemoglobina o de hematocrito al ingreso del paciente al servicio de urgencias y después de un tiempo volver a tomárselos. Y si hay una disminución o hay alguna alteración, esto nos puede indicar que hay un sangrado activo. Las amilasas no son 100% diagnósticas, pero si encontramos alguna alteración, también nos puede sugerir un trauma, más que todo del páncreas. Y por último, pues las radiografías. Primero se hace una radiografía de tórax, que pues que se suele hacer más de rutina en los pacientes con trauma. Y para este tipo de trauma abdominal nos puede ayudar a evaluar los que son las cavidades pleurales, los campos pulmonares y la integridad del diafragma, que es como muy importante. Y luego, pues la radiografía abdominal, esta nos puede ayudar pues para mirar y si existen como algún cuerpo extraño en la radiografía o si hay algún proyectil o esquirlas del proyectil que se pudo haber hecho en el traumatismo. Cuando ya hemos realizado esa primera evaluación del paciente, vamos a hablar sobre el manejo y aquí tenemos 4 escenarios distintos. El primero es un traumatismo abdominal cerrado, hemodinámicamente inestable. Se considera inestable cuando la tensión arterial sistólica es mayor a 90 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto y la diuresis es de 50 mililitros por hora. Cuando ya sabemos si nuestro paciente es hemodinámicamente inestable, debemos ir en busca de signos clínicos y estos serían distensión abdominal, peritonismo y neumoperitoneo, que el neumoperitoneo lo vamos a ver en rayos X. Estos 3 se consideran signos abdominales patológicos y permiten que el doctor tome la decisión de que se requiere una laparotomía de emergencia. Ahora bien, también pueden haber signos abdominales dudosos, como por ejemplo el traumatismo cráneoencefálico o espinal severo, las alteraciones de conciencia por toxicidad y el traumatismo tóraco-abdominal. Estos signos ya no nos van a llevar a tomar la decisión de ejecutar una laparotomía, sino lo que vamos a hacer es una ecografía, y un lavado peritoneal diagnóstico. Más adelante, pues ya como dijo mi compañera, les vamos a explicar qué es eso. El siguiente escenario es el manejo del paciente con traumatismo abdominal cerrado, hemodinámicamente estable. En este caso vamos a realizar una ecografía abdominal y un TAC. Si no observamos lesiones, vamos a dejar al paciente en observación y vamos a realizar un hematocrito y una ecografía de 6 a 12 horas después del ingreso del paciente. Pero en el caso en que encontremos lesiones en la ecografía abdominal o en el TAC, vamos a determinar la gravedad de la lesión para saber el manejo del paciente. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver estas tablas que son del traumatismo. Está la renal, la hepática, la pancreática y la esplénica, pero les voy a dar el ejemplo con la escala de traumatismo renal. Como se dan cuenta, aquí está dividido por grados y cada grado tiene una lesión y la descripción de esta.
De acuerdo a esa lesión que veamos en la ecografía o en el TAC, podemos decidir en qué grado de la escala se encuentra la lesión del paciente y así saber cuál es el mejor manejo que le podemos dar. Si la lesión es de órgano sólido y es mayor o igual a tercer grado, hacemos inmediatamente la parotomía. Si la lesión de órgano sólido está en primer y segundo grado, dejamos al paciente en observación por ahora. Y si es una lesión de vísceras huecas, también hacemos la parotomía. Bueno, para el traumatismo abdominal abierto con arma blanca, en este caso vamos a tener situaciones diferentes. La primera es cuando el paciente está inestable y con signos de irritación peritoneal positivos y el manejo será realizarle una laparotomía. La segunda situación es cuando el paciente está estable hemodinámicamente y vamos a realizar una exploración del orificio de entrada del arma y comprobar si la herida es penetrante o no. Si la herida no penetra la cavidad abdominal, ingresamos al paciente por 24 horas. Y si hay buena evolución, sea de alta. En este caso es súper importante administrar vacuna antitetánica. Y en el caso en el que la herida sea penetrante, realizamos una laparotomía. Pero si el paciente no tiene signos de peritonismo y en el TAC no se observan anomalías, se puede realizar un manejo un poco más conservador y no vamos a realizar la laparotomía de urgencia, pero vamos a estar muy atentos a ver si hay una mínima sospecha clínica. Y si es así, en ese caso sí realizamos la laparotomía. Y por último es el manejo del paciente con traumatismo abdominal abierto con arma de fuego, que se indica una laparotomía inmediata. Bueno, una de las cosas como diagnósticas que vamos a usar en el trauma abdominal es lo que se llama el FAST, que es el Focus Assessment with Sonography for Trauma. Pues esto es una ecografía que usamos para orientarnos si hay alguna detección de líquido libre en el abdomen. Su sensibilidad es del 88,2% y su especificidad es del 98%. Hay 4 lugares donde vamos a pasar como el ecógrafo y pues acá están como señalados. Primero está el cuadrante superior derecho y pues acá lo más importante que vamos a ver es lo que es hígado y riñón y también poder como identificar el espacio hepatorrenal, que muchas veces en el tramo abdominal ahí podemos evidenciar. Luego está el espacio epigastrio, que pues ahí podemos ver también como o sea, estructuras que les dije anteriormente, y pues también podemos ver si nos vamos un poquito hacia cefálico izquierdo, se ve lo que es el corazón y el pericardio, para también determinar si hay tal vez hay aumento de líquido en el pericardio. Luego está el cuadrante superior izquierdo, donde vamos a ver lo que es el vaso y el espacio espleno renal. Pues ahí también es un lugar donde se acumula líquido. Y por último, pues está la pelvis, que vamos a ver lo que es el espacio recto vesical en los hombres, el útero en las mujeres y un espacio muy importante que es el espacio de Douglas en las mujeres. Luego también se puede realizar el TAC. Bueno, es importante que este estudio del FAS se debe hacer con un paciente hemodinámicamente estable. El TAC también pues es otro elemento diagnóstico que nos puede ayudar a identificar un sangrado intraperitoneal, retroperitoneal y pues también podemos evaluar mejor los órganos sólidos. Está indicado en pacientes hemodinámicamente estables y que no tengan indicación de laparotomía de emergencia. Y pues nos puede ayudar a lo que son como lesiones del retroperitoneo, de órganos pélvicos, que son un poco difíciles de evaluar en el examen físico. En este TAC lo que podemos ver es que la vesícula está un poco engrosada y también vemos un sangrado activo a causa de un trauma cerrado. Entonces ahora sí les voy a explicar un poco sobre lo que es el lavado peritoneal diagnóstico. Es un procedimiento invasivo que tiene una sensibilidad del 68% y una especificidad del 83%, y es una parte integral de la evaluación del paciente críticamente traumatizado y puede realizarse mediante un método abierto y un método cerrado, pero en este momento no nos vamos a enfocar en eso. Aquí lo importante a saber es en qué circunstancias se indica un lavado peritoneal diagnóstico y se indica para evaluar el traumatismo abdominal cerrado en pacientes hipertensos o con alteración de la conciencia, también cuando los hallazgos abdominales son equívocos, cuando la exploración física no es realizable por un traumatismo raquídeo,
Cuando hay imposibilidad de reevaluación continua, porque dando un ejemplo, el paciente está en anestesia general por otra lesión no abdominal o tiene necesidad de hacerse otros estudios diagnósticos prolongados, como por ejemplo una arteriografía. También se indica cuando el paciente tiene hipotensión inexplicable y pérdida progresiva de sangre, que pues eso va a llevar al descenso del hematocrito. Y la manera de interpretar el lavado peritoneal diagnóstico es que si al momento de la aspiración inicial tenemos más de 20 cc de sangre, contenido intestinal, orina y bilis, es positivo. Y si tiene menos de 10 cc de sangre, no va a ser concluyente. Eso es en el momento del lavado. Tras el lavado, vamos a medir los glóbulos rojos, leucocitos y amilasas del paciente, que también nos van a ayudar a determinar si el lavado peritoneal es positivo o indeterminado. Bueno, otra de las opciones que tenemos como diagnósticas es lo que es la laparoscopia. Pues las indicaciones son en pacientes candidatos a procedimiento, tienen que estar estables hemodinámicamente y no pueden tener indicación de una laparotomía exploratoria. También es importante, pues, para identificar lesiones diafragmáticas y cuantificar la cantidad de sangre, pues, que haya como en la cavidad abdominal. También está indicada en pacientes con heridas menores en hígado y vaso que tengan un grado de severidad muy bajo y que estén sin sangrado o que el sangrado sea algo menor. Y pues es muy importante para poder lo que es particularmente ver lo que es el fondo del saco posterior y lo que es el peritoneo. Luego, como intervención quirúrgica, pues está lo que es la laparotomía, que pues acá están las indicaciones. Como lo hemos dicho, la laparotomía es algo que es más como emergencia. La idea de los anteriores exámenes es intentar evitar llevar de una vez al paciente a una laparotomía. Pues está indicado así como a grosso modo en trauma cerrado con lavado peritoneal diagnóstico. Con lavado peritoneal diagnóstico o con ecografía, también en un trauma cerrado con hipotensión persistente, a pesar de tratarla, en datos tempranos de peritonitis, en heridas por arma de fuego, pero pues más que todo como en personas que estén hemodinámicamente inestables, que toque pues de una vez llevarlo como a cirugía. Y otra de las partes es como si el TAC muestra una ruptura del tracto gastrointestinal, lesiones de vejiga intraabdominal, lesiones del pedúnculo renal o lesiones severas del parénquima visceral. Bueno, esto es como lo que nosotras quisimos poner en el resumen, como que realmente consideramos que es de suma importancia, como que quede súper bien claro para que es como el traumatismo abdominal. Entonces, primero, es muy importante conocer la anatomía de la cavidad abdominal para así tener indicios de dónde puede estar la lesión traumática. Entonces, pues es súper importante saber qué órganos están en donde fue, o sea, la lesión y bueno. Lo otro es diferenciar si es un trauma abierto o cerrado, porque esto pues tiene un abordaje específico en los dos casos. Tercero, evaluar el ABCD del trauma y saber si el paciente está o no hemodinámicamente estable. Esto es súper importante, lo de saber si está hemodinámicamente estable, porque estas son lo que nos va a determinar las indicaciones tanto de exámenes paraclínicos como del manejo que se tiene que hacer. Y por último, pues solicitar los exámenes paraclínicos necesarios y saber la importancia diagnóstica que tienen en el trauma. Como vieron, no se les solicita todos los exámenes a todos los pacientes que ingresen por un trauma abdominal. Y ya, eso sería todo. Muchísimas gracias. Y cualquier cosa, duda, estaremos ahorita respondiéndola. Bueno, muy bien, niñas. Y pues de ahora en adelante las preguntas que tengan, por favor, pues levantan la mano y les vamos dando la palabra.
Bueno, pues primero quisiéramos agradecerle al doctor Rojas por asistir y pues quisiéramos preguntarle si quisiera concluir algo o agregar algo a la presentación. Hola, muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctor, perfecto. Gracias, ¿cómo están? Bueno, muy bien, los felicito por la presentación, creo que fue algo claro y conciso. De todos modos, pues hay conceptos que, valga la redundancia, deben quedar claros, sobre todo pues, para médicos generales, emergenciólogos y pues evidentemente para nosotros los cirujanos. Y es que pues en cualquier momento, todos los que van a trabajar o trabajamos o alguna vez hemos tenido contacto con urgencias, tenemos que estar preparados, así como llega cualquier patología, no sé, de medicina interna, una descompensación diabética, un infarto, eso, tenemos que estar preparados siempre para el trauma. En este caso, trauma abdominal en centros asistenciales que son como la clínica de la Universidad de La Sabana, que es un sitio que está al lado de una autopista grande, ¿sí? Este tipo de lesiones son relativamente frecuentes, entonces hay que estar preparado para atenderlas y pues saber lo que hay que hacer. En este caso, el trauma abdominal, como ustedes mismas lo decían, pues tiene que ser un manejo exacto y certero, porque si subvaloramos lesiones, pues eso es la diferencia entre la vida y la muerte del paciente. Hay cosas ya puntuales, sobre todo pues que le van a hacer a uno tomar decisiones definitivas, en este caso, paciente con trauma abdominal, ¿sí? Ya sea cerrado, penetrante, que llegue hipotenso, ¿sí? Con una llames con hipotensión a una tensión arterial sistólica menor a 90, ¿sí? O que tenga un sangrado evidente mayor a 1200 cc o una incapacidad directa para controlar ese sangrado, ¿sí? Que no se puede empaquetar la herida, ¿sí? Es un paciente que evidentemente va a necesitar una laparotomía de urgencia, ¿sí? Porque en cualquier momento ya de esa situación va a progresar a lo que conocemos como la tríada de la muerte, o en este momento el rombo de la muerte, que es la acidosis, la coagulopatía, la hipotermia y ahora pues descrita la hipocalcemia, ¿no? Entonces, si el paciente progresa a eso, pues es algo que ya nos coge ventaja, y por más cosas que hagamos, pues seguramente no vamos a poderle ofrecer mayores beneficios y invariablemente seguramente va a fallecer. Entonces, muy importante identificar esas situaciones que son de emergencia extrema, o sea, es decir, ustedes en el ámbito de que van a ser médicos generales o emergenciólogos o esto, pues saber identificar eso para llamar rápido al cirujano y decirle, oiga, este paciente tiene esto, hay que llevarlo a, a la parotomía, Eh, es un tema, digamos, que tiene muchas minucias, pero que también son cosas pues, que son muy lógicas. Eso ya, pues, uno sabe, el paciente está hipotenso, está pues, con los signos de choque hipovolémico, ¿sí? Tiene una lesión evidente en el abdomen, ¿sí? Es un paciente que hay que llevar a cirugía, a la parotomía. Sobre todo lo que o sea, ya ustedes lo dijeron todo y me pareció muy bien, muy bien explicado, muy conciso, muy detallado, pero sobre todo el mensaje que debe quedar muy claro es ese, el que no debemos subvalorar, ¿sí? O minimizar las lesiones o las situaciones o estos signos que a uno le pueden decir que el paciente está en una situación o que va a entrar en una situación crítica, porque si uno no sabe valorar esas cosas, es la diferencia entre la vida y la muerte en pocos minutos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Alguna vez cuando yo era reciente, un profesor decía, los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Entonces, obviamente, pues uno tiene que tener el conocimiento, tiene que tener la preparación y el entrenamiento en estas cosas para poder valorar cosas que son muy puntuales, pero que vuelvo y les digo, si uno las subvalora o no hace lo que debe hacer a tiempo, seguramente el paciente pues no les va a salir adelante. Y ya pues en la parte quirúrgica ya nosotros veremos ya con todas esas cosas, si el paciente necesita ya un procedimiento de control de daños, pues ya es otro tema ya
pues bastante extenso, pero eso ya lo veremos nosotros, pero sobre todo la invitación como médicos generales, como emergenciólogos, que están en contacto con el paciente de urgencias y que en cualquier momento del turno, en cualquier sitio, en cualquier lugar de Colombia, sea la clínica más prestigiosa aquí en Bogotá o, el centro de salud más pequeñito en cualquier lado de, no sé, de la Amazonía, lo que sea, puede llegar un paciente con esta situación. Y si ustedes lo saben manejar, si tienen los medios y el conocimiento, sobre todo el entrenamiento, pues yo creo que el paciente le debe ir bien, ¿no? Otra cosa importante, bueno, la reanimación con hemoderivados, digamos que ya, pues obviamente siempre o tradicionalmente se nos ha dicho la reanimación con líquidos, con expansores de volumen, eso ya está como quedándose un poco atrás y la idea es comenzar a manejar al paciente con hemoderivados en escalas de 1 a 1 a 1, ¿sí? Pues precisamente para comenzar a evitar la tríada del rombo de la muerte, la acidosis, la coagulopatía y todo esto. Ustedes saben que si más volumen metemos, pues sí, el paciente puede que recupere tensión y todo eso, pero estamos induciendo directamente una situación de coagulopatía que tal vez va a ser irreversible y pues entramos, lo que les digo otra vez, en el rombo, acidosis, coagulopatía, hipotermia, hipocalcemia, y invariablemente pues eso va a llevar al paciente a la muerte. Entonces es muy importante, eso también es tema de otro capítulo, el manejo del trauma con hemoderivados, pero des en cuenta que todo pues se une en algún momento, ¿no? Nuevamente pues las felicito, como les digo, muy conciso, muy concreto, también pues muy detallado, ya son cosas pues que ya se repasan, hay cosas que obviamente hay que memorizar, ¿sí? Pero, pero en general todo muy bien y las felicito y otra vez les agradezco por haberme invitado, muy contento de estar en estos escenarios académicos y pues con mucho gusto cuando me vuelvan a invitar, ahí estaré para ustedes. Muchas gracias. Doctor David Santiago Segura tiene una pregunta para Sí, usted. señor, claro que sí. Dime. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Hola, Una buenas. pregunta. Sí, señor. Digamos que estamos hablando de que cada caso y cada paciente se tiene que individualizar claramente, que existen unos clínicos que son generales para cuantificar y evaluar el shock, pero yo quiero hacer una pregunta específica. En un paciente obeso, donde es difícil hacer tal vez una ecografía FAST debido al tejido adiposo y donde este abdomen irritado es tal vez un poco más difícil también de evaluar por la misma obesidad del paciente, ¿cuál sería una forma en un paciente compensado o tal vez que no es hipotenso en ver si este paciente necesita la parotomía? Claramente si hablamos de un área de arma de fuego muy grande la va a necesitar, pero La van a citar, sí. en algún caso menos evidente. No grave. Entonces, digamos el caso, vamos a poner un ejemplo, el caso del paciente obeso que va en una moto y se cae, ¿sí? Nos llega al área de reanimación, es un paciente que evidentemente está quejando de dolor abdominal. Lo primero, pues ya como lo dijeron y ustedes lo saben, el ABC del trauma, todo el paciente está hemodinámicamente estable. Tiene dolor, pero sí, muy bien dicho, los pacientes obesos son de ese grupo de pacientes que tienen una limitación para la valoración y la evaluación tanto objetiva como subjetiva del abdomen, ¿no? Evidentemente ya, si el paciente está hemodinámicamente estable, signos de irritación, eso pues ya sabemos que no responde al manejo inicial, pues es un paciente que necesita la parotomía. Pero si este paciente está hemodinámicamente estable, nos está generando la duda de que puede que tenga solo un trauma de tejidos blandos de la pared abdominal que evidentemente le va a generar dolor y que evidentemente puede generar que el paciente haga una defensa muscular voluntaria y que nos puede obviamente pues confundir, digamos, ¿sí? Este es el paciente que es candidato, y bueno, la otra, le hacemos el FAS y también por el mismo tejido del panícula adiposo, también podemos tener la duda y todo eso. Si a pesar de eso seguimos con la duda, es un paciente que si es joven, que si no tiene ninguna comorbilidad y tenemos el recurso, lo podemos llevar a TAC y hacerle un angiotac, ¿sí? de abdomen. Un angiotac no le vamos a colocar obviamente medio de contraste oral, sino vamos a llevarlo a hacer un angiotac de abdomen. ¿Por qué? Porque estamos pensando, si es un trauma cerrado, muy probablemente
lo que tenga es una lesión, o puede tener, o el mayor porcentaje es que tenga una lesión de víscera hueca. Entonces ahí el angiotac de abdomen no lo va a mostrar, es decir, le colocamos medio de contraste endovenoso con protocolo de angiotac de abdomen, y si hay una lesión evidente visceral, pues vamos a ver que el medio de contraste está basado en el hígado, en el vaso, ¿sí? Ok, líquido libre, ¿sí? Entonces eso es lo que nos va a hacer decidir qué hace el paciente, hay que llevarlo a la laparotomía. Ahora, también podemos determinar si hay o no, por ejemplo, lesiones que no necesariamente necesiten manejo quirúrgico, el trauma hepático o el trauma esplénico, que pueden ser de manejo médico, el grado 1, grado 2, con hematomas subcapsulares, ¿sí? Sin compromiso hemodinámico del paciente, sin irritación peritoneal, ¿sí? Sin descenso de la hemoglobina. Es el paciente que uno le puede hacer manejo médico estricto, observación, controles de hemoglobina, hematocrito, si uno considera hacer otra imagen más adelante, ¿sí? O si hay cambios en ese paciente, en esas horas de observación, que el paciente haga irritación peritoneal, que comience a tener signos de bajo gasto, de signos de choque hipovolémico, de signos de irritación peritoneal o cualquier cosa que nos haga sospechar, pues es el paciente que hay que llevar a la laparotomía. Pero bueno, la idea, para redondear la pregunta, la idea es, este paciente obeso que llega con un trauma abdominal cerrado, que no tenemos, digamos, seguridad de que pueda tener o no una lesión, porque puede tener dolor, pero vuelvo y digo, es dolor porque simplemente tenga un trauma de tejidos blandos de la pared abdominal. Si el paciente no tiene alguna comorbilidad que nos indique que pueda tener una nefropatía por lo del medio de contraste, lo llevamos, le hacemos un angiotac de abdomen con protocolo de angiotac, y ahí podemos saber rápidamente si tiene o no alguna lesión que amerite o no llevar a cirugía. Si no tenemos el recurso, porque en muchos lados también lo que les digo, cuando vayan a hacer su rural o eso, van a estar en sitios en donde seguramente pues no van a tener ni siquiera un ecógrafo, ¿sí? O a veces el cirujano está a muchas horas de camino. Ustedes son los que tienen que tomar esa decisión y tener ese criterio, ¿sí? Entonces, los mismos signos clínicos, la misma semiología del paciente les va a decir, este paciente necesita una laparotomía inmediata, necesita un periodo de observación, ¿sí? O simplemente, o no tiene nada, ¿sí? Si tienen otra vez esa duda, ¿sí? Pues pueden iniciarle el proceso de remisión o lo que sea para hacerle eso, o observarlo, ¿sí? Lo que les digo, pero pues evidentemente si hay la duda, pues es mejor iniciar una remisión para que se haya un sitio donde haya cirujano, donde haya los recursos seguramente para poder hacer esas cosas. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, doctor, quedó todo muy claro. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, antes de darle la palabra a Santiago Monsalve, por favor recordarles que llenen la lista de asistencia. Y Santiago, dale. Buenas noches, doctor. Buenas noches a los Hola, miembros de la charla. Primero que nada, agradecerle, doctor, por su tiempo, por estar pendiente de los estudiantes y del mismo modo acompañarnos en el ensayo. Y con esto también hago la invitación a todos los miembros, ya sean de semestres abajo, de primero, segundo, de básicas, que si quieren participar, que si quieren hacer alguna presentación, no duden en escribirnos, nos pueden escribir al interno o ya sea por los grupos de WhatsApp. Siempre van a estar acompañados de un doctor, ya sea un residente, un especialista y de los mismos comités para que puedan hacer estas presentaciones sin haber pasado por cirugía. Y también recordarles las charlas que se vienen para que asistan y del mismo modo si quieren participar en las futuras prácticas que va a ser de la paroscopia, y esperamos tener una práctica futuras otra vez en la universidad también, porque esperamos que todos los semestres puedan asistir. Entonces, si están interesados, para que estén pendientes por el Instagram. Y una vez más, agradecerle al doctor y a ustedes por asistir. Con muchísimo gusto, y yo muy agradecido con ustedes, muy honrado. Es un honor para mí estar otra vez en estos ámbitos académicos, y cuando quieran estoy a su entera disposición para lo que necesiten. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a todos y nada, los esperamos. Más información de nuestras actividades, pues ya se vendrá pronto, muy pendientes mañana.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.